Por años hemos alabado el rápido y gran crecimiento económico de Panamá. Con este crecimiento construimos metros, puentes, pagamos sobornos y armamos una auténtica parranda económica. Claro que hay plata, aquí toda la vida ha habido plata. Pero da vergüenza. Está mal distribuido, pero con mucho dinero. Pero había una realidad tras eso. Desde hace casi una década pagamos la mayor parte de esas obras públicas con préstamos, porque los ingresos no alcanzan y los ahorros no existen. Los últimos años en que Panamá estuvo en superávit fueron el 2008-2009. De ahí en adelante siempre se ha trabajado bajo déficit. Inversiones gigantes, subsidios para todo, corrupción desbordada, planillas abultadas e incentivos fiscales sin medida han construido la idea de que el presupuesto público es una piñata que jamás se quedará sin pastillas. Pero hay otro problema a la vista. Cuando nos alcance, ¿quién paga la cuenta? Entre el afán del complejo de la Caja de Seguro Social se esconde una especie de bomba de relojería. En 3 años, el subsistema que paga la pensión de 280,000 jubilados se quedará sin plata. Porque yo trabajé por muchos años, con mucho esfuerzo y mucho sacrificio, y yo digo, ¿qué pasa con mis ahorros? Me falta 4 años para jubilarme. Cuando usted escucha la noticia de que el fondo de jubilaciones se está quedando sin plata, ¿qué se le viene a la cabeza? Que a lo mejor para mí, a la edad que yo voy a hacer mi jubilación, no va a haber dinero, no va a haber la plata en la Caja de Seguro Social. Porque no sé si en 2 años que me toca jubilarme, hay dinero en la Caja de Seguro Social. Me genera mucha angustia, mucha preocupación, porque uno si trabaja es con la esperanza de uno jubilarse en algún momento de su vida. No hay plata ni para medicina, no hay plata ni para pagar las pensiones, no hay plata para nada. Entonces yo pregunto, mi pregunta es, la Caja de Seguro Social, ¿qué hace el dinero? El colapso de ese fondo parece poco, pero no lo es. El Estado tendría que aportar $1.000 millones todos los años para salvarlo. No veo al gobierno metiéndose la mano en un bolsillo para poner dinero para las pensiones, porque en ese bolsillo no solamente no hay plata, no hay bolsillo. Punto. No tiene dónde meter la mano. Y aquí es donde entra el problema número 1. Las finanzas del Estado llevan años comprometidas y la crisis de las jubilaciones de la Caja de Seguro Social son un ingrediente amargo que solo viene a agravar la situación. Pensar que el único camino es endeudarnos para hacer frente a esta obligación, más que imposible de hacer en el corto plazo, yo diría que no es responsable. Esa situación se agrava en el momento que la Caja de Seguro Social tiene que usar sus reservas, porque los ingresos que está obteniendo por la baja generación de empleo, porque el programa tiene un diseño que es ineficiente, el diseño del programa de beneficio definido es ineficiente y está condenado, al tener que usar las reservas, reduce ese colchón que le sirve al país para hacer el trabajo de decir podemos pagar. El Instituto de Estudios Fiscales de Centroamérica lleva años analizando la situación de Panamá y el escenario no parece ser alentador por las grandes diferencias entre los gastos y los ingresos que tiene nuestro Estado, a los que se les sumará las jubilaciones. Entre enero y junio de este año, nuestro Estado gastó $6.090 millones. Hagamos cuenta, ¿en qué se fue ese dinero? Bueno, 1.900 millones en pago de planillas, sobre todo por aumentos en el personal de salud, de educación, del órgano judicial y de la Asamblea Nacional. Otros $1.300 millones se fueron en transferencias, resaltando aumentos en el tanque de 25 libras de gas y aportes a la Caja de Seguro Social. Y $782 millones al pago de intereses a la deuda que ha contraído el Estado. He dicho que hemos gastado $6.090 millones solo en 6 meses, pero ¿cuánto ingresamos? Apenas $3.400 millones. ¿Cómo se cubrió el faltante? Cerca de $2.600 millones. Con nuevos préstamos. El ministro de Economía y Finanzas ha señalado que buena parte de la planilla, buena parte de los subsidios se está financiando a través de deuda. Eso nos mete en un círculo vicioso, pero totalmente negativo.
Aún con los aportes multimillonarios del canal, en los últimos 10 años, para repellar su presupuesto, Panamá ha pedido varios préstamos que suman cerca de 43.000 millones de dólares. Y en algunos casos habrá que pagar cientos de millones en intereses todos los años hasta el 2063. Solo en los próximos 2 años y medio, el gobierno deberá cancelar, además de intereses, el capital de varios de esos préstamos que suman unos 5.600 millones de dólares. Todo esto justo cuando las jubilaciones de la Caja de Seguro Social entran en crisis. Y en ese sentido eso es lo que el gobierno tiene que preocuparse de cómo ir manejando estas amortizaciones para que no sean todas de un solo, que impacten directamente un presupuesto. Aunque el gobierno asegura que Panamá consigue los préstamos a tasas relativamente bajas en comparación con otros países, el problema es que eso no siempre ha servido para cubrir lo que falta del presupuesto. El gobierno tardó meses en encontrar los fondos para pagar el subsidio al tanque de gas y otros compromisos como el combustible o el vale digital. Algunas fuentes explicaron a TVN Investiga que en septiembre hacía falta encontrar 400 millones de dólares para completar pagos. La realidad es que el dinero no alcanza. Se nota en el problema de las jubilaciones o en servicios básicos como salud o educación y en el estado de nuestras carreteras. Bienvenidos a Cacao de Capira, un pueblo que sufre la crisis de las finanzas públicas. Aquí llevan años esperando que la calle hacia Capira entre en el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, pero nada. La respuesta para ellos siempre es la misma: dinero no hay. La vez pasada lo que hicimos fue que nosotros mismos en nuestro bolsillo vendemos y ponemos el presupuesto para echarle concreto, para las partes más difíciles que hay. ¿Qué le puedo decir? Antes tomábamos 20 minutos a salir a la mejor calle y ahora cogemos hasta hora y media, 2 horas. Y los pasajeros se nos quejan que van tarde, pero nosotros no podemos avanzar porque la calle está demasiado horrorosa. Pero no solo es la calle principal. Muchos de los caminos aquí, como este que lleva a Cacao Abajo, siguen siendo de tierra y la gente debe cruzar ríos porque los puentes no han llegado. Una niña murió hace poco cuando viajaba a su escuela. Eso se pone muy feo porque el río topa con la quebrada, ¿no? y eso se inunda todo. Y nosotros somos afectados, claro, porque por lo menos hay niños para la escuela, van para la escuela temprano. Y ellos son afectados porque a veces no pueden salir o tienen que dejar que el agua baje. Nuevamente se impone la realidad de La Plata. La señora Eufemia nos cuenta que durante 35 años las autoridades le contestan lo mismo, o les dicen que nunca hay recursos o solo los ven pasar por encima. Ajá, pareciera que no había plata, pero hay mucha plata abundante, lo voy a decir, para hacer unas pequeñas calles que no son ni tan largas. Sí hay plata, sí hay plata. ¿Pero para ustedes? Para nosotros ahora mismo no ha habido nada. A punta de pala y piqueta y carretilla, es lo que han hecho la calle, los muchachos de por aquí. Han pasado 39 meses desde que el presidente Cortizo asumió el poder y a lo largo de todo este tiempo seguimos retratando la misma fotografía. Sitios sin luz en el corazón minero del país, escuelas a medio construir y decenas de comunidades aisladas de la prosperidad. La realidad presupuestaria es agria y si no parece haber dinero para atender las obligaciones básicas del Estado, ¿cómo haremos frente al problema de las jubilaciones? Entonces sí vemos con mucha preocupación de que, salvo que haya un cambio dramático en la eficiencia de la administración tributaria en la recaudación de impuestos, el Estado panameño va a ser muy complicado que atienda todas estas demandas sociales crecientes. En la calle la gente siente que la corrupción empeora el problema. Y tienen razón. Los expertos estiman que cada año cerca del 3% de todo lo que producimos se pierde en coimas y malos manejos. Los sobornos de Odebrecht no solo habrían ayudado a combatir la desigualdad y la pobreza, sino que demostraron que la plata de cada uno de los panameños desviada podría no regresar a manos del Estado para aportar, por ejemplo, los $1.000 millones que nuestras jubilaciones necesitan. Sí, que recorten los salarios de ellos y de los señores de la Asamblea también. Al mismo presidente, que se despegue de esa partida secreta que tiene, que no da informe de nada. Entonces, ¿qué se debe hacer? Algunos ponen la mira en los subsidios. Si se eliminaran los subsidios así drásticamente,
los niveles de pobreza aumentarían cerca de 4%. Y esto no tiene sentido porque sí hay gente que requiere este tipo de subsidio. Siempre la discusión es que el subsidio vaya dirigido a quien realmente lo necesita y que haya una puerta de salida. Pero los especialistas sostienen que más que eliminar los subsidios, es fundamental revisar cómo y a quién se le destinan. Hay cerca de 200, incluso para gente con recursos. Un ejemplo de ello es el de la electricidad, que le cuesta a la nación $190 millones al año. No solamente beneficia a hogares de bajo consumo, el Estado también paga parte de la cuenta de quienes gastan 2 y 3 veces más electricidad que el promedio de todos los panameños. Todos pagamos sus facturas. Las nuevas generaciones reclaman decisiones que garanticen su futuro. Y pienso que si el gobierno sigue pidiendo más y más préstamos, entre más siga, más va a endeudar el país y lo que lo vamos a pagar seremos nosotros porque nosotros terminaremos pagando los impuestos. El país está más endeudando a nosotros los jóvenes debido a tantos préstamos que están pidiendo y no lo están usando en beneficio a la educación ni a nosotros los jóvenes, sino lo que están usando más en beneficio propio. ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando escuchas un préstamo más, un préstamo más, un préstamo más? Deuda que nos tocará pagar a nosotros también. La futura crisis de las jubilaciones, más el alto costo de la corrupción y el alto gasto operativo del Estado, se vuelven tragos amargos. Financiar la Caja de Seguro Social será una tarea imposible con la cantidad de gente que no paga impuestos. Sino porque los niveles de incumplimiento tributario, de evasión tributaria y de privilegios que han otorgado en el gobierno son sumamente altos. Que los niveles de evasión en el impuesto sobre la renta oscilan en cerca de 80% del total de que se debiera estar pagando. Este año, por ejemplo, aunque es el país que más ha crecido, Panamá había recaudado hasta septiembre cerca de $300 millones menos de lo planificado, lo que obliga a la búsqueda de más y más dinero prestado. Las investigaciones de la Dirección General de Ingresos revelan que 127 contribuyentes llevaban años evadiendo el pago de $177 millones, dinero que habría servido, por ejemplo, para abonar la construcción de un nuevo hospital oncológico. Panamá básicamente lo que requiere es que esos que son ricos, que están evadiendo impuestos, que paguen impuestos. Aunque no me guste, tenemos que pagar más impuestos en este país. No solamente los que ya están capturados, porque el problema es que aquí los que pagan impuestos son la gente que ya está identificada. Hay un montón de gente que no está identificada y que no paga impuestos. Esa situación generaría más de 3.500 millones de balboas anuales. A diferencia de los impuestos no pagados, el Estado no tiene idea de cuánto dinero deja de cobrar a centenares de empresas a las que le otorga los llamados incentivos fiscales. Está en la industria de los autos eléctricos, la minería, puertos, multinacionales. Los diputados no pagan el impuesto de sus autos y la Asamblea Nacional se negó a quitar a las grandes inversiones turísticas una ley que le permite dejar de pagar entre $1.000 y $3.000 millones en impuestos. Aquí también se ceba la crisis de las jubilaciones. La posición geográfica panameña es su principal activo, pero en el afán de traer empresas que no generan tanto empleo, las hemos cedido. Organismos internacionales advierten que Panamá podría mejorar su situación si revisa sus largas exoneraciones fiscales y mejora su recaudación de impuestos. Con esos elementos, la carga tributaria de Panamá podría llegar hasta 21.3% del Producto Interno Bruto sin cambiar tasas. ¿A qué se traduce esto? En 2021 solo se recaudó en impuestos el equivalente al 12% del Producto Interno Bruto. Este especialista explica que si somos eficientes, podríamos casi que duplicar ese porcentaje. Eso implicaría que el Estado recaudaría $8.000 millones más todos los años. $8.000 millones, 4 veces más que los aportes del canal, que sin duda servirían para aliviar la crisis de las jubilaciones. Nuestra situación es a toda luces desalentadora. Un país cuya economía crece bien, pero con un Estado que gasta mucho más de lo que recauda. Y peor aún, un gobierno que apuesta al endeudamiento, que posterga y no se arriesga, que no invierte en aquello que efectivamente contribuya a aliviar la enorme desigualdad social. Los costos, como siempre, lo pagamos todos, aunque unos más que otros.